y otras, la mayoría pues habéis venido otras veces. Hoy vamos a ver y a comentar Tannhäuser de Wagner. No sé cuál es vuestro conocimiento de esta ópera o de las óperas de Wagner, pero durante algunos meses, quizá estos 2 últimos años, he ido pasando aquí las óperas de Wagner. No todas, casi todas. Y ahora lo que vamos a hacer es repetirlas, espaciadas, no seguidas, lógicamente, sino espaciadas. Esta ya la pasamos, no sé si alguien estuvo hace unos, no sé si hace un año, en fin, no llevo la cuenta. Y a continuación, a partir de enero, pues ya iremos visionando las demás óperas. Hoy es Tannhäuser de Wagner. Como os decía antes, voy a hacer una presentación, que es lo que vamos a grabar. Vamos a ver la ópera, hacia las 7 haremos un descanso y luego al final de la proyección, si tenéis tiempo, pues haremos el coloquio hasta donde podáis estar. De tal manera que lo que se pretende es una visión de unas óperas especiales. No para todo el mundo puede juzgarlo del mismo modo, pero para mí Wagner es especial. Para mí, que hablo muchas veces de música y que me interesa explicar la psicología, los efectos psicológicos de la música, y cuando llega el caso los efectos espirituales de la música, pues Wagner lo veo como, y no soy el único, como un compositor, una música que está en una parte y el resto de la música en otra. ¿Qué quiere esto decir? Que para mí, otra persona lo diría de otro compositor o de otros artistas, Wagner es como algo aparte, como algo que se destaca muy especialmente en el mundo de la música y del arte y de la humanidad. Es lo mismo que cuando hablo del Quijote, digo, está el Quijote por un lado y el resto de la literatura mundial por otro. Son como obras de arte de las cuales algunas personas no acabaríamos nunca de explicar, de ahondar, de profundizar, de analizar, de descubrir y descubrir. En el caso del Quijote es una sola obra, pero Wagner son varias óperas. Entonces, Wagner, pues no sé si lo conocéis mucho, si os gusta, si habéis venido por los motivos, la curiosidad, en fin, porque os atrae, etc. Pero dentro de los conocedores de la obra de Wagner, que son millones en todo el planeta, de los conocedores, hay pues adoradores y también detractores. Puede pasar con otras cosas de la vida. Un mismo obra, un mismo autor, una misma expresión humana puede ser detestada por unos y adorada por otros. Es decir, que así somos los seres humanos, somos muy complejos. Entonces, cuando vas profundizando en ciertos autores, en ciertas obras, vas descubriendo algo muy importante. Cuando se habla de ópera, se habla de música, pero algo más que música. Sabéis que gran parte de la música que existe es música en abstracto, música pura, donde suenan sonidos, pero te imaginas lo que cada uno lleva en su interior. La música no es para imaginar, la música debería escucharse con atención, siempre que se pueda, no siempre, porque la mayoría de las veces estamos escuchándola mientras hacemos otras cosas, con atención, tratando de descubrir lo que nos quiere comunicar, ahondando, profundizando, permitiendo que no penetre en nuestro interior y nos renueve. Pero hay música descriptiva, hay música que está con letra indicándonos algo. Y la ópera es un tipo de música de esta clase. Hay unas historias, unas ideas, unos argumentos, como en el teatro. Se dice que la ópera es como una obra de teatro cantada. Claro, en la ópera los actores, los protagonistas cantan, no hablan generalmente, sino que cantan. Y está la orquesta continuamente, como ya sabéis, sonando. Está la orquesta y luego los actores de esa representación cantando. Pero en las óperas están también las demás artes. Y Wagner, una de sus características fue la de intentar aunar, complementar las distintas artes. Están todas. Y a lo largo de la proyección, de vez en cuando
Os diré, no mucho, os diré algunas cosas sobre indicativas en el momento en que se está representando. Está la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la poesía, por supuesto que la música, el teatro y por supuesto también el cine. Cuando una ópera o una obra de teatro es filmada, pues lógicamente el lenguaje del cine, que se acerca, que se aleja, que delimita el espacio, está ahí como protagonista. De tal manera que una ópera es una obra bastante completa dentro de la música, dentro de las artes. Wagner se caracteriza por una música que no solo incide, como toda la música que existe, en la psicología humana, y no solo superficial, por supuesto, sino con una profundidad, sino que va más allá de lo que llamamos psicología, de lo que se entiende habitualmente por psicología, que es una influencia sobre la mente, sobre los sentimientos, sobre las emociones. Si el espectador, el oyente, está suficientemente abierto y receptivo, es una música que le toca la dimensión espiritual, que es algo que es también psicológico, pero que va más allá de lo psicológico, lo cual depende del grado de atención del espectador, del oyente, de su evolución, es decir, de su sensibilidad. No todas las personas están preparadas, sensiblemente educadas, para poder captar los mismos estímulos, para que les pueda modificar, y por lo tanto también depende del estímulo, en este caso de la música. No cualquier música puede estimular estas dimensiones más elevadas o más profundas. Por lo tanto, la música de Wagner no solo es psicológica en este sentido, sino también es espiritual. Repito, no es el único que toca la dimensión espiritual. Hay dentro de la música clásica, en general, la música moderna está lejos en general de ello, es más superficial, puede gustar muchísimo a mucha gente, pero no penetra en el interior. Por eso distinguimos lo que se suele llamar vulgarmente como música clásica, que sí que incide en esas dimensiones, atravesando distintas capas de nuestra psicología, de nuestra mente, de nuestra parte emocional, y también nos invita, nos conecta, nos ayuda si estamos abiertos, suficientemente atentos, como aquí vamos a estar, en esa dimensión espiritual. Por lo tanto, la música de Wagner es muy profunda. La evolución espiritual de este artista, de este compositor, era tan alta, no era el único, porque otros artistas, igual que ha habido filósofos o ha habido científicos, con una mayor o menor evolución espiritual, era tan alta que tuvo posibilidades de recibir inspiración de unos niveles muy altos. No utilizo ahora, si no es en el coloquio que me lo levantáis, otra terminología, unas dimensiones de la realidad que tienen que ver con el amor puro, el amor incondicional. Si estuvisteis en la charla que di el otro día sobre el amor y sobre los deseos, pues hablábamos de que la palabra amor se puede aplicar a distintos niveles, desde un amor más egoísta hasta un amor más incondicional. El amor puro e incondicional, que también va a estar representado en esta ópera, en unos determinados protagonistas, pues es una dimensión muy elevada. Y entonces cuando los artistas han tenido una inspiración en esos niveles, han expresado en momentos de mente vacía, porque para poder inspirarte algo, arte o lo que sea, la mente tiene que estar temporalmente vacía, pero estando muy atentos y muy receptivos. Entonces la inspiración de la música de Wagner es muy alta, muy elevada, de tal modo que aquellos seres humanos de aquella época, estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Porque Wagner vivió durante el siglo XIX, de 1813 a 1883, es decir, los 70 años de vida de Wagner fueron durante el siglo XIX. Pues a la gente de aquel entonces y posteriormente, pues a mucha gente le ha inspirado, le ha tocado, y señalo aquí, donde tenemos el centro en el cual podemos vivir esta dimensión de amor. Por lo tanto, la música, solo con que no sepamos nada más, solo con oír la música,
e incluso en los aparatos de música, aunque en directo la música se nota de otra manera, ¿verdad?, que cuando la escuchamos. Es la misma música, pero la vibración, si lo habéis podido comprobar, la diferencia es distinta. Siempre que sea posible, que no es en todo momento, es conveniente escuchar de vez en cuando en directo, directamente, con una orquesta, en una sala de música donde suena en directo, pero la mayoría de las veces tiene que ser en aparatos. Entonces, repito, esta música, la música sola, sin saber nada más, ya está cumpliendo una función. Pero es que además, las óperas, así como hay óperas y famosas, importantes, cuyo argumento es muy superficial, es muy breve, muy simple, que a veces decimos, pues no me dice gran cosa el argumento, aunque la música, pues, sin embargo, Wagner utilizó una serie de elementos simbólicos extraídos de la mitología. Él era alemán, por supuesto, mitología germánica, mitología celta, mitología nórdica, mitología cristiana. En esta ópera, igual que en Parsifal, vamos a notar, Parsifal suelo ponerla siempre el día de Viernes Santo, llevo varios años haciéndolo, el Viernes Santo, porque podía ser en cualquier otro momento, pero como hace alusión al Viernes Santo, pues entonces se me ocurre ponerla en esa fecha. Pues esta y aquella tienen bastantes ingredientes del cristianismo, de la religión cristiana. Pero Wagner no era cristiano. Wagner no se le puede atribuir una ideología o una filosofía. Era una conciencia universal, como hay mucha gente, pero que era capaz de reconocer los valores que podían estar lo mismo en el cristianismo, que en el budismo, que en el Oriente, que en Occidente, que aquí, que allá, etc. Y en sus óperas utiliza mucho la mitología. Y la mitología, si la supiéramos, porque no nos educan en ello, tiene una dimensión simbólica, psicológica y espiritual muy profunda. En este caso, la ópera, el argumento de la ópera, esta que vamos a escuchar de Tannhäuser, está ambientada en la Edad Media. Esta ópera habla de un torneo de canto. En la época medieval, pues había unos caballeros andantes que eran poetas y músicos y cantantes, que iban por las cortes, por los castillos, ofreciendo su arte, pero que también tenían una función didáctica, enseñaban cosas. Y una de las cosas que se enseñó, incluso está en la historia de la música, es que en el año, por ejemplo, 1207, siglo XIII, a principio hubo un torneo musical. Un torneo musical en Alemania, en el cual pues se trató de dilucidar en ese torneo con distintos cantantes la naturaleza del amor. Si la mujer tenía derecho al amor o tenía que ser esclava, como en aquella época, sabéis, del marido que podían comprarla, podían robarla, etcétera, etcétera. En fin, la historia ya la conocéis, cómo estaba en aquella época la situación. Entonces, una forma didáctica era enseñar el amor verdadero y el derecho que la mujer tenía a eso. Entonces, en este torneo de canto, pues se dilucida esto, y está basada esta ópera en eso. Hay otra ópera de Wagner, que es Los Maestros Cantores de Nuremberg, donde también hay un torneo de canto. Esa yo la veo menor en relación con las otras óperas, porque no veo esa dimensión espiritual y simbólica tan grande como el resto de las óperas, pero esto no quita su dimensión y su valor musical y de todo tipo. Es decir, que hay dos óperas donde describe un torneo. Entonces, estos caballeros andantes tenían esa función, de tal manera que aquí está representada como os acabo de decir. Pero el protagonista, de donde se recibe el nombre, el título de la ópera, Tannhäuser, está representando, y esto no se dice explícitamente, pero es algo que podemos descubrir, aunque lo diga yo o no lo diga, cada uno. Tannhäuser representa el alma humana. Es representante de muchas almas humanas que, habiendo evolucionado hasta cierto punto,
pueden caer en la tentación y por lo tanto son arrastradas hacia abajo. De tal manera que el amor pasional, el amor egoísta, el amor inferior, el amor sensual, una parte vibratoria inferior, y el amor puro, el amor espiritual, el amor que da, abajo el amor que busca recibir. Fijaos como si estuvisteis en esa charla, aunque no es necesario, la palabra amor se puede aplicar a distintos niveles. Y en esta ópera están representados esos dos niveles. En otro protagonista, Wolfram, que también está inspirado en uno de estos cantores del torneo, Wolfram von Eschenbach, este cantante que aparece en la ópera, es representante del amor puro, del amor espiritual, del amor abnegado. Y Tannhäuser, pues, al ser atrapado, aunque también aspira a este, por, digamos, la tentación representada en Venus, en la montaña de Venus, ya sabéis que Venus es una diosa de la mitología griega, entonces es un elemento simbólico. Y en el primer acto especialmente, gran parte de lo que vamos a ver de los 3 actos de la ópera en el primero, está la representación de Venus. La representación de Venus en lo que se llama la montaña de Venus, en la cual hay una descripción muy fina por parte de la ópera de una orgía, donde vemos pues la representación simbólica de la tentación sexual inferior. De tal manera que vemos esa representación. Wolfram está representando el amor superior y Tannhäuser está representando el amor inferior, pero como todo alma, temporalmente, por mucho que dure, en las almas vamos por la ley de polaridad oscilando a lo largo de nuestra evolución, hacia arriba, hacia abajo, hasta que la experiencia, la evolución, hace que no lleguemos a caer en las distintas y diversas tentaciones del mundo inferior, sino que ascendamos hacia unos niveles más altos y más elevados. Tannhäuser cae en la tentación, luego intenta recuperarse, pero revela esto y, como vais a ver en el acto segundo, en el mismo torneo donde le invitan sus compañeros de antaño a cantar su visión del amor, declara lo que había estado, pero esto implica que tiene que recibir un castigo, ya lo vais a ver. Y como está dentro de un ambiente, digamos, de cristiano, de filosofía cristiana, entonces le ponen como penitencia que se una a una serie de peregrinos que van a Roma a tratar de recibir del Papa de aquel entonces el perdón. Como no se trata de una película de suspense, es importante decirlo, que no recibe el perdón. Quizá lo dejo para el final, qué es lo que sucede, porque simbólicamente es muy importante la diferenciación entre las leyes humanas y las leyes divinas, en este sentido. Existe lo que se llama la contrición, una palabra que conocéis, que más que el arrepentimiento es un estado de conciencia más profundo que implica la toma de conciencia de lo que uno ha hecho, de lo que uno no ha hecho bien, para poder retomar el proceso evolutivo y avanzar y evolucionar. Así que está lo que se llama en terminología religiosa, pero que esto tiene una trascendencia más allá de cualquier religión, pecado, la caída y luego pues la contrición, ese arrepentimiento, bien entendido el término, como toma de conciencia. Y otra cosa muy importante, la protagonista, que no le he nombrado, Elizabeth, es una mujer que está representando esa pureza, ese sacrificio. Los que conocéis el Don Juan Tenorio de Zorrilla, porque hay distintas obras de Don Juan Tenorio, sabéis que en la versión, que tendría que ser la mejor, Don Juan Tenorio es redimido por Doña Inés. Doña Inés se, digamos, representa el alma de Don Juan Tenorio, como tantas y tantas veces. Igual que Dulcinea representa el alma de Don Quijote, y así podríamos hablar de muchísimas expresiones artísticas y mitológicas, etcétera, donde hay un personaje, que suele ser una mujer, con una cierta pureza, que está representando el alma humana, de los hombres y de las mujeres, porque todos tenemos alma. Mejor dicho, todos somos almas que estamos
expresados a través de un cuerpo masculino o femenino. Por lo tanto, más allá de la apariencia, existe esto. Y aquí vais a ver en Elizabeth, el sacrificio de su amor por Tannhäuser hace que sacrifique y que consiga la redención, consiga redimir a Tannhäuser. Y esto simbólicamente es muy importante, aunque lo desarrollemos luego después de la ópera en el coloquio, cómo el alma humana está tratando, hablamos de las dimensiones elevadas, tratando de purificar, de sutilizar, de redimirnos, de esa identificación con la personalidad y podamos elevarnos. Luego explicaré después en el coloquio, porque es muy importante y puede tener varios significados, lo que simboliza la montaña de Venus, esa dimensión, que puede estar aquí o después me refiero de morir, pero esto habría que conocer, por lo menos mínimamente, qué es lo que ocurre tras la muerte, para poder saber en esa otra dimensión donde más o menos la mayoría de la humanidad tiene que pasar, qué es lo que hay allí como energías y qué es lo que se vive. Por lo tanto, sin necesidad incluso, aunque lo nombremos, de abordar ese aspecto, solo con la vivencia aquí se puede entender bastante la simbología de la ópera. Así que es una ópera profunda, no es de las más sublimes, pero la música, espero que os atraiga y os guste, sobre todo ese tema musical del canto de los peregrinos, que aparece cuando dos veces los peregrinos a los que se une Tannhäuser van hacia Roma y luego hacia el final cuando regresan de Roma. Pero también como música, Wagner utilizó el leitmotiv. Leitmotiv quiere decir ese aspecto musical, esos temas musicales, que cuando la ópera hace alusión a un tema, a un símbolo o a un personaje suena, con unos instrumentos, con otros, con coros o simplemente con música. Entonces el tema este que lo conoceréis todos, aunque no conozcáis la ópera, el de los peregrinos, es como el fundamental, pero luego está el de Venus, el tema de Venus. Entonces notamos la música como, aunque toda sea bella y atractiva, la música, aunque represente lo negativo, represente lo inferior, represente lo que sea, tiene esa capacidad transmutadora y puede ser siempre bella. Música que representa lo de arriba y lo de abajo, incluso simultáneamente, como en la obertura, en el preludio de la ópera, estamos viendo simultáneamente dos niveles sonoros, con los instrumentos, los metales, el coro de los peregrinos, y los instrumentos de cuerda que representa Venus. Eso lo vamos a ver en el preludio de esta ópera, que dura unos minutos y que nos está sintetizando lo que luego posteriormente vamos a ver representado. Muy bien, pues de acuerdo. Bueno, pues acabamos de ver la ópera Tannhäuser y entonces ahora toca pues hablar, dialogar, preguntar, explicar, dar vuestra opinión sobre esto. ¿Qué tal? ¿Habéis aguantado bien? Muy ¿Habéis bien, dormido? ¿Habéis estado? ¿No os ha cansado? No. Son 3 horas, casi 3 horas. Hay óperas que son más largas, porque a veces, aunque guste, pero si dura mucho, cansa. La resistencia de las personas es variable, entonces a veces cansa aquello que incluso gusta, no lo que no gusta. Entonces, bueno, es una ópera, algunos a lo mejor estabais más enterados algo de esto, otras personas lo habéis visto por primera vez, entonces también me interesa mucho vuestra opinión, aunque yo voy a ir hablando. No es difícil de entender, por lo menos en un primer nivel de lectura, pues creo que está suficientemente explicado. Y este final, ¿verdad? Es decir, lo del báculo papal, que florece, con lo cual hay un mensaje, entre otros mensajes que tiene la ópera, un mensaje aquí que creo que es muy importante. Lo que, según las leyes humanas, las normas humanas, lo creado por el ser humano, pues tiene sus límites, sus limitaciones. Estoy hablando ahora en general, se puede
ahora profundizar. Y entonces lo que no se puede conseguir en un nivel más elemental se puede conseguir en otro nivel más superior, más elevado. Realmente esto es un tema muy complejo, porque en función de las creencias, sobre todo religiosas de las personas, pues podrán sentir, según como vean esto, una persona con su creencia cristiana podrá verla desde un punto de vista como algo bueno, positivo, pero hay un punto oscuro, un punto que produce una disonancia, que es precisamente esta. Nos está indicando, no sé si lo veis así, que en este caso el Papa no tenía capacidad, poder para perdonar. Es decir, lo que es contrario a lo que la religión dice, que determinados ministros o intermediarios con lo divino tienen esa capacidad. Sin embargo, yo lo veo como una crítica a este aspecto. Es decir, no hay esa capacidad, por lo menos en este caso. Una persona creyente, no sé, no os conozco a todos de eso, diría, sí, me parece bien porque aunque tenga esa capacidad, pero en determinados casos hay algo que está por encima de ello que puede anular esa posible decisión humana porque hay una decisión, digamos, divina. Podría ser una justificación para la persona creyente. Pero os he dicho al principio en la presentación que Wagner no es de las personas creyentes de una determinada creencia religiosa. Su conciencia estaba, como la de muchas personas, por encima de esto. Esto no quita reconocer, porque aparecen en sus óperas, estos aspectos cristianos. Utiliza otros aspectos mitológicos en otros momentos, pero en esta y en Parsifal se hace alusión a esto. Lo cual no es una crítica, simplemente que, como más allá de la ópera, las personas podemos tener una visión diferente, pero no que anula la sinceridad del creyente, pero que puede trascenderla. Y así ocurre cuando los seres humanos vamos evolucionando y una de las cualidades es el respeto, la tolerancia, etcétera, con las creencias. Pero una de las cosas que adquirimos es que por encima de las creencias, religión tal, religión cual, etcétera, hay algo que está por encima. Y entonces una cosa que se observa, y cada vez más en el futuro, es que habrá cada vez más seres humanos con una espiritualidad y con un humanismo profundo, pero sin ser lo que se llama creyentes de ninguna religión o seguidores de ninguna organización de un tipo, de otro, ocultista, etcétera, etcétera, sino con una conciencia que trasciende esto, pero que no significa anular la parte positiva que puede tener un cristiano, un budista, un hindú, etcétera, etcétera. Esto es un aspecto que quizá un poco complejo, pero que no es difícil, creo, de entender. Habla de la redención. La redención, la misericordia, producto de algo que no se ve a veces suficientemente por fuera, es la contrición. Cuando un ser humano expande su conciencia, esto es muy diferente de lo que se ha llamado culturalmente arrepentimiento. Personas con una visión profunda dicen que el arrepentimiento no es suficiente. El arrepentimiento de un ser humano puede ser una cuestión psicológica, es decir, pues siento que esto lo he hecho mal, si es sincera, porque a veces es hipócrita, ¿verdad? Y además es egoísta. El arrepentimiento, no sé si me entendéis, puede ser muchas veces egoísta, otras veces es muy sincero, pero aun siendo sincero puede ser un estado psicológico de reacción contra algo que has hecho anteriormente y que no estaba bien. Pero hay otra cosa que a lo mejor se puede confundir con el arrepentimiento, y es como la toma de conciencia, como una luz interior, una afluencia de la luz interior del alma que hace que la persona se dé cuenta de que algo que ha hecho en su anterior etapa, en su pasado, puede ser inmediato o lejano, no es correcto. Y entonces, si eso es sincero, ya no lo repite. Cometerá otros actos, otros fallos, pero ese lo ha superado. Esto es indicativo de la evolución, la inevitable evolución que vamos teniendo los seres humanos
y que progresivamente nos permite ir superando etapas. Si no, estaríamos siempre girando alrededor de lo mismo, dando vueltas. Y esto permite pues, seguir avanzando. En este sentido, os decía al principio que Tannhäuser puede ser símbolo del alma. Al decir el alma, estamos refiriendo del alma en evolución. Cuando yo explico a niveles psicológicos lo que es el alma, es una cosa que no se puede sintetizar fácilmente en 2 palabras. Aunque a veces digo, el alma es luz, amor y voluntad, las 3 cualidades. Entonces son cualidades que no tienen límite. Entonces vemos el alma desde este punto de vista como algo positivo, siempre positivo y bueno. Y la personalidad como algo que tiende unas veces hacia abajo, otras veces hacia arriba. Negativo, positivo. Hacemos cosas buenas y cosas malas. Y por evolución vamos dejando de hacer cosas de las llamadas malas o negativas y haciendo buenas. Vamos evolucionando. Pero es que el alma también evoluciona, si lo vemos desde este punto. ¿Cómo evoluciona? Porque con las experiencias que vida tras vida vamos teniendo en las distintas personalidades, el alma se va enriqueciendo. Entonces el alma se puede ver como un centro energético que va progresivamente enriqueciéndose, está en evolución. Y a veces está expresando cosas maravillosas, pero dentro de ese camino, como todavía hay sombras en el interior, desciende y cae. Tannhäuser es un ejemplo de las almas que han llegado a un determinado nivel de evolución, pero no suficiente para evitar la caída. Entonces cae. Es un ejemplo de tantas almas con cierto nivel de evolución susceptibles de caer. Pero tras esa toma de conciencia, vuelven otra vez. Se redimen. La palabra redención, que viene de la religión, en el fondo significa transmutar. Transmutar las vibraciones oscuras o inferiores de una determinada densidad en otras más elevadas. Entonces cae, pero luego se arrepiente y sube. Es un ejemplo de tantas almas en la humanidad que siguen este proceso. Bajar hacia la materia, pero luego elevarse. Hasta que se llega a un punto donde a lo mejor podría estar representado por Wolfram, donde ya se mantiene en ese nivel, sin ser perfectas, en un nivel donde ya no se puede descender. Se sigue evolucionando, por supuesto, pero ya no se desciende a eso que podemos llamar, en religión se llama pecado, o caer en el aspecto inferior. Y entonces Elizabeth, según mi visión, la veo como símbolo del alma. Igual que no sé si os ha venido la comparación con don Juan Tenorio, doña Inés es también símbolo del alma que consigue redimir al final. Estoy hablando de la versión donde consigue redimir y don Juan Tenorio se salva. Tiene muchas analogías, se salva. Digo porque en otras versiones, incluso en don Giovanni de Mozart, no se salva. Es la versión donde es condenado, ¿verdad? Y según la terminología religiosa, condenado al infierno para siempre. Aunque cuando hablo de eso, y ya también se os interesa, una de las charlas que impartí recientemente fue sobre los distintos significados del cielo e infierno. Entonces, incluso no solo en el cursillo, sobre el tema de la muerte, entonces lo de condenación negativa de infierno o cielo eterno no existe. Eso es una invención cruel, manipuladora, que se ha hecho en la historia de la teología. No existe nada eterno, todo está en proceso continuo de cambio. Lo otro ha sido una forma cruel de manipular y traumatizar a millones de seres humanos. Y eso, pues lógicamente, ha hecho mucho daño. Lo de que o te condenas para siempre, a lo mejor por algo muy ocasional, o te salvas para siempre en una situación donde no se presta a la evolución. Entonces, bueno, aquí lo vemos, Elizabeth como símbolo de esa pureza, que está, digamos, sacrificada, como podríamos decir, por Tannhäuser. Es decir, solo tiene ojos para Tannhäuser. Si me permitís mi versión, veo como que el alma de Tannhäuser, Elizabeth, solo puede tener proyección, ojos para él, no para otros, porque cada alma está relacionado con nuestra personalidad.
Por supuesto que como almas y como personalidades nos estamos relacionando todos y nos podemos influir, pero en esencia la verdadera redención, la verdadera purificación, por mucha ayuda que recibamos, solo la podemos tener de dentro. Incluso cuando recibimos energías de donde sea, superiores y sutiles, tienen que pasar por el alma. Sigo utilizando la palabra alma, aunque tiene connotaciones religiosas, o podemos sustituirla por el yo superior. Tienen que pasar por el alma para poder producir efecto en nosotros. El alma sería, digamos, la energía que nos transmuta, que nos redime. Redimir es transmutar, sublimar, cambiar una vibración de energías más densas en otras energías más sutiles. Entonces, el alma siempre, hagamos lo que hagamos, está con nosotros. Los demás seres nos pueden fallar, sea quien sea, pero el alma, se podría decir, si sabemos o intuimos lo que es, que no nos puede fallar nunca. El alma, una paciencia infinita, y hagamos lo que hagamos, siempre está ahí presente. Entonces se me ocurre compararlo analógicamente con lo que hemos visto. Haya hecho lo que haya hecho, Elizabeth está ahí. Y no le falla. Es el alma de San José, Elizabeth, además que representada en una mujer. ¿Alguien se tiene que sacrificar? O sea, la figura del Redentor ya viene desde Jesucristo, ¿no? Cristo Redentor. O sea, ¿tiene que pagar el pato de Elizabeth o Doña Inés o Jesucristo? Alguien tiene que sacrificarse. Claro, no si es introducimos sacrificio, es sacrificio por sus propios medios, digamos, entre comillas, buscar su claro, propia es que redención. la palabra sacrificio siempre la relacionamos con alguien o algo que está fuera de nosotros. Sacrificio, un ser humano se sacrifica por otro, y ojo, porque culturalmente y por la influencia religiosa el sacrificio se ha entendido de una manera determinada, que en el futuro va a ser totalmente distinto. El sacrificio se ha entendido como algo doloroso, tienes que dejar algo que te va a producir dolor, algo que quieres, que deseas, y tienes que dejarlo para conseguir otra cosa, ¿verdad? En la vida cotidiana decimos así, tenemos que sacrificar ciertos gustos o placeres para conseguir otras cosas en la vida. Y siempre lo hemos visto como algo que implica dolor y sufrimiento. Pero, ¿habéis reflexionado alguna vez sobre otro tipo de sacrificio donde sea alegre y feliz? Tener que dejar por desidentificación o por desapego aquello que está trascendido, que nos sirvió en otra etapa, pero que ahora ya no lo necesitamos, y hacer ese sacrificio de algo, pero con otro concepto, de un modo feliz, para tener otra visión, otro comportamiento, otra percepción de la vida. Entonces, claro, los seres humanos cuesta, pero desde dentro se puede entender de otra manera. Si lo vemos todo aquí dentro, en este sentido. ¿Se va a parar? ¿Sí? Yo pienso que esto del sacrificio, cuando tú dejas algo por otra cosa, realmente no es un acto doloroso, porque estás eligiendo por aquello que me interesa más, que me gusta más, que prefiero, con lo cual no veo yo el... Porque si es un sacrificio... Simultáneamente estás sintiendo algo que deseas y que te está haciendo mucho bien, y lo ves como bien, pero como tenemos distintas partes de luces y sombras, en la parte que estás dejando puede estar todavía adherida a ti, y entonces te está produciendo al mismo tiempo un dolor. ¿No lo veis como sí, simultáneo? Estás sintiendo un dolor por dejar algo y un placer por lo que adquieres nuevo, a la vez. Bueno, por lo que dice ella, la palabra sacrificio viene de sacro oficio, oficio sagrado. La aspiración que estamos diciendo, de que no supone un sacrificio cuando estás a un nivel. Claro, porque tú eliges. Sagrado. Sí. Sería un sacrificio cuando lo que tengo que hacer es porque tengo que hacer, porque de alguna manera estoy obligada, pero si lo hago porque es lo que quiero, digo, bueno, tengo que dejar esto, Eso es lo ideal, no importa, hacerlo. claro. Y entonces, en función de la fuerza que tenga eso nuevo, lo otro te cuesta menos, a mayor intensidad, a mayor
energía de aquello que eliges, libre y voluntariamente, entonces lo que tienes que dejar, aunque chirría la personalidad que está deseándolo, mantenerlo, sin embargo, a mayor fuerza, menos cuesta dejarlo. Es decir, que no es pasar de la noche al día, sino hay como una transición. ¿Entendéis que puede haber, según en qué personas, a la vez, simultáneamente, la lucha interior? Se os ha expresado muchísimas veces, una lucha interior. Hasta las personas con una cierta evolución, los grandes místicos, nos describen simbólicamente, porque es difícil de expresarlo directamente, todo ese sufrimiento que han pasado. ¿Por qué? Porque la personalidad todavía no se ha adaptado suficientemente a lo nuevo, a esas energías que están captando de otros planos superiores que han llamado, según claro, los místicos dentro de la religión no tienen que utilizar su terminología, porque no conocen. Los místicos que hemos conocido en el pasado solo pueden hablar con la terminología, si eran religiosos, pues la terminología religiosa. Como expliqué cuando hablé de San Juan de la Cruz o cuando hable de Santa Teresa de Jesús, lo explicaré. Tiene que utilizar una terminología religiosa y además dentro de su ámbito de conocimiento, que no es suficientemente amplio para poder describir estas cosas con detalle. Entonces, si sabéis algo, ellos hablan de torturas interiores, de sacrificios y de cosas que tenían que dejar para algo sublime que iban tomando conciencia. Pero al mismo tiempo tenían que sufrir bastante con tentaciones, etcétera, que claro, en términos religiosos se habla del diablo, ¿no? Tentaciones del diablo, porque es la terminología religiosa. El diablo, el demonio, lo que habla la religión, son energías que están aquí en nuestras auras, en nuestro aura, las distintas auras que tenemos de los cuerpos, hay unas energías de un tipo o de otro. Y todas aquellas de aquello que no hemos superado de tipo negativo, están ahí tentándonos. Esa es la explicación técnica, científica de la tentación. Energías que todavía mantenemos en nosotros, según cada persona las suyas, están presentes y te están tentando. No es un demonio que vaya por ahí tentando, sino están dentro del interior. Entonces, en la medida que esas se van transmutando, entonces la tentación del diablo, del demonio, como sea, pues va cambiando y va cediendo a la energía. A veces se opone el diablo y el ángel. En terminología más oculta es el guardián del umbral y el ángel de la presencia. Es una lucha. Ángel de la presencia se llama. Es decir, todo lo bueno que has desarrollado en tu evolución está sintetizado en un término que es ángel de la presencia, como si fuera una entidad. Y todo lo malo que todavía no has superado es el guardián del umbral. Es una lucha. Esto se ha expresado simbólicamente en todas las culturas como una balanza donde están estas partes. La duda. Sí. La duda tiene también que ver con esto, porque están las dos, entonces la conciencia no está todavía tan alta y duda, sí, te vas a un lado o te vas al otro. La duda. Que sí. También esas incoherencias que tenemos los seres humanos, ¿no? Podría entrar ahí. De incoherencias, contradicciones, etcétera, porque al simultanearse vas decantándote hacia un lado o hacia otro. Bueno, esto se trasciende y llega un momento en que la luz es tal que ya no hay la más mínima duda ni oscilación en esto que eso. Pero hasta llegar a eso hay más o menos. A veces he expresado el símbolo de un péndulo que oscilamos hacia un lado o hacia otro, dentro de la polaridad. Pero un péndulo puede oscilar así, pero si vas ascendiendo por el eje del péndulo, me gusta este símbolo, la oscilación es menor, ¿verdad? La oscilación de la varilla del péndulo, cuando más subes hacia arriba, es menor. Si es abajo, es así. Es decir, que cuando la conciencia aumenta, entonces ya no oscilamos hacia los extremos tanto. Seguimos oscilando. Y si llegamos a ese punto, allá no hay oscilación. Ya es un estado ya más, vamos a llamarle, aunque sea provisional, y más permanente, más estable, más definido. Hay una cuestión, bueno, podéis seguir preguntando lo que queráis, que es la de la montaña de Venus.
Bien, se puede ver desde el ángulo material, desde el ángulo humano, o tiene otra simbología, a mi entender, más profunda. Más profunda. Sí, aunque está todo relacionado, se puede ver la tentación, digamos, que existe desde que empezamos a ser seres humanos en la raza Lemur, los que sabéis algo de esto, hace millones de años, empezamos a individualizarnos en la raza Lemur. Y entonces, la fuerza que nos vino a los seres humanos cuando empezamos a ser como tales, una de las fuerzas que nos vino es a través de un centro, de los 7 chakras, el sacro, el de la energía sexual. Porque se necesitaba que empezáramos, porque éramos andróginos y nos reproducíamos a nosotros mismos. Empezó a surgir el sexo masculino, femenino. Y como el ser seminimal no teníamos una conciencia suficientemente desarrollada, entonces el ser humano se prostituyó esta energía sexual y la utilizó indiscriminadamente. Esto se ha simbolizado también, aunque el significado es más amplio, como el pecado original, que tiene que ver con esto. De tal manera que se empezó a utilizar una energía que como todo queda, toda la energía nuestra, de los humanos, queda en los éteres, constituyendo egregores, uno de los egregores más antiguos que existen, además de otros como el miedo, por ejemplo, es el del sexo. De tal manera que en los planos sutiles quedan los deseos, fijaos, deseos, emociones que tienen que ver. Y cuando hablo de enfermedades explico también, si habéis escuchado el tema, cómo las enfermedades venéreas son las primeras que empezamos a generar, las más antiguas, y son las que más nos va a costar en el futuro curar. El cáncer vino después, como contraposición a este. El cáncer se curará antes, pero las venéreas costará más. ¿Por qué? Porque son más antiguas. Y no solo eso, sino es esa energía que se va acumulando y constituye una serie de egregores. Y entidades débicas elementales se introducen en esas entidades y van constituyendo como entidades, incluso con formas definidas. Los que pueden ver, los ven. De tal manera que, aunque estemos aquí, las personas que están, digamos, por sus características energéticas muy inclinadas hacia el sexo, sin que lo sepan, están atraídos hacia estas entidades, que están en otra dimensión. Es decir, que estos egregores, igual que cuando tenemos miedo, sin que lo sepamos, el egregor del miedo, que está en el aura del planeta y es muy grande, nos atrae. Es decir, le damos energía y al mismo tiempo nos envía energía. Y hay otro egregor poderosísimo que es el del egoísmo. De tal manera que egoísmo. Cuando somos egoístas, entonces, sin que nos demos cuenta, nos atrae el egregor del egoísmo. Y entonces nos da como una energía que nos tienta y que nos alimenta ese aspecto. Estoy hablando de egregores negativos, pero los hay porque está la dualidad. ¿Los positivos? Positivos, claro. ¿Podríamos enumerar algunos? Por ejemplo... El egregor de, digamos, si he dicho el del egoísmo, el egregor, vamos a llamarle del altruismo. Que lo contrarresta de alguna forma. De hacer el bien, del amor, en el nivel que sea, entendiendo el amor. El egregor que nos induce, cuando hacemos el bien, nos atraemos una energía que nos estimula a seguir haciéndolo en este sentido, que casi siempre hablamos de la parte negativa, existe ambas. Las enfermedades son egregores también, y los aspectos de la cultura que hemos creado con el tiempo, además de estar en los libros y todo eso, son egregores. Es un tema muy importante porque nos puede aclarar si somos exigentes mucho. Y entonces, ¿qué ocurre cuando el ser humano llega a extremos, sin llegar a extremos de ser eso que se ha llamado sátiros y ninfómanas, ¿verdad? Masculino y femenino, que hay como una invocación de estos egregores. E incluso hay una serie de formas en los planos sutiles. Vicente Anglada, en uno de sus libros, tengo aquí la fotocopia, los nombra, y a lo mejor los habéis oído decir, íncubos y súcubos. ¿Habéis oído hablar de eso? De tal manera que íncubos son formas de la lujuria humana con forma masculina y súcubos con forma femenina. De tal manera que cuando hay esto, y se fomenta mucho pues todavía en la sociedad hay muchos estímulos
que invitan a esto, al sexo, y hay mucha gente con distintos niveles muy atraída por esto. Estamos hablando de lo deformado, exagerado e tergiversado, no de una natural, porque es una de las partes naturales del ser humano, no de la función natural. ¿Me entendéis todos? Estamos hablando de un exceso de algo que es una función natural. ¿Me entendéis todos? Y entonces cuando esto se fomenta y se crea un ambiente, como el ambiente, bueno, tan estimulado hoy día, porque lo vemos también por doquier, entonces hay como una atracción de estas entidades. Y creo que la dimensión más profunda de lo de la montaña de Venus está en esto. Y además no dice, si recordáis, habla de ninfas, sirenas. Son nombres de entidades débicas, elementales, del aire, de las aguas, etc., que están utilizadas, que se utilizan como nombres mitológicos, de estas energías o entidades que se van creando con los deseos de los seres humanos, en este sentido. Luego, entidades débicas de esa vibración se introducen y adquieren una vibración especial. De tal manera que cuando los seres humanos llegan a unos puntos muy exagerados de fuerza del deseo, llegan incluso a notar contactos sexuales reales, físicos, con estas entidades. Se decir, de relaciones. Esos son casos extremos, Y os digo que es un tema muy dedicado a las instituciones, igual que los políticos. Políticos con una conciencia de humanidad muy grande, servidores de la humanidad, con un amor intenso, y políticos que, lógicamente, ya sabéis, no hace falta que os describa, porque los seguimos teniendo en el planeta. Entonces, los seres humanos, cuando se llegan a una institución religiosa o política o del tipo que sea, pues según su psicología, su evolución, etc., pues utilizarán ese poder de una forma o de otra. Y los seres humanos corrientes, pues lo mismo. Siempre es no solo el rol que ocupamos, sino también la calidad humana de conciencia o de evolución que podamos tener. Entonces, lo de la montaña de Venus se nota como si viniera de otro lugar, de otra dimensión, ¿verdad? En la ópera creo que queda marcada. Es otra orilla, otro ámbito. Entonces es como si fuera, no lo veo de esta manera, como un desencarnar de un nivel para venir a otro. Podría ser también. A veces un ser humano vive en una encarnación unos determinados aspectos y luego cuando en la siguiente encarnación vive otros. Puede sentir las mismas tentaciones si no las ha superado. Pero es como si viniera de otro plano. Y esto se puede ocurrir después de desencarnar en el plano astral, como he explicado. No en el de Bacán. Como he oído algún escritor muy desarrollado decir, el de Bacán no puede haber esto. Es en el plano astral, después de morir, en la otra dimensión donde entramos, donde vamos todas las noches cuando nos dormimos, vamos al mismo sitio que cuando muramos. Y entonces en ese plano las personas, según su evolución, van a un nivel más alto o más bajo. Y en los niveles más bajos del plano astral, y en este libro, si lo tenéis o alguna vez lo leéis, que se llama, es unas copias, La estructuración débica de las formas, de Vicente, nos está hablando de formas astrales que hemos creado los seres humanos, esos egregores, aunque aquí no utilice la palabra egregores. Los cascarones astrales que dejamos después, los íncubos y súcubos, que dice, algunas de estas pertenecen a la época lemuro, poseen una enorme consistencia psíquica y no será fácil extirparlas del aura astral de la humanidad, por la presencia de gérmenes históricos de lo que se llama, místicamente se ha llamado el pecado original, pecado del sexo prostituido. Aunque, ojo, la palabra pecado original de la religión cristiana tiene otro significado mucho más amplio. El significado es la ignorancia. Es decir, que el pecado original, como empezamos desde la ignorancia y vamos camino hacia, llamémosle la sabiduría, entonces hasta que no llegamos a la sabiduría estamos dentro del pecado original. Por eso la religión sin saberlo dice que el pecado original se ha transmitido a lo largo del tiempo y que nacemos con él. Esto bien interpretado
Ignorantes. Es bien interpretado es que nacemos porque mientras estemos en un nivel de evolución estamos ignorantes. Y conforme vamos superando esa ignorancia y nos vamos dirigiendo, repito, poco a poco hacia la sabiduría, entonces el pecado se borra. Es decir, que no se borra echando agua, eso solamente es un símbolo que se creó en un momento y como tantos símbolos, por tradición, se mantienen sin saber de qué. Entonces, pero aquí está refiriéndose más específicamente a este aspecto que digo, y dice: la imagen de la lujuria, la lascivia y el goce desenfrenado de los sentidos corporales constituyen los elementos de que se valen ciertos tipos de devas inferiores llamados los ángeles del deseo, para construir los íncubos y los súcubos. Algunas de tales formas o figuras poseen un elevado grado de consistencia física y su invocación por algunas personas desenfrenadamente lujuriosas, como por ejemplo los sátiros y ninfómanas, son personas esclavizadas por algunos de esos deseos, ha permitido ciertos contactos carnales en el plano físico, dando la clara sensación de poseer o de ser poseídos. Y advierte del peligro de una imaginación ardiente y lujuriosa en el sentido de que las vibraciones que emite invocan aquellas fuerzas psíquicas elementarias. Y dice que en el aura del planeta está altamente contaminada, impidiendo que se filtren a través de ellas gloriosas formas emocionales puras e incontaminables de una evolución superior a la que debemos aspirar constantemente. Incluso aquí en este capítulo habla de los otros grandes egregores como el del miedo y el del egoísmo. Es decir, que los que pueden ver... Yo quería preguntarle una cosa. Sí. Yo es que he perdido un hijo hace 7 meses y estoy obsesionada con la muerte de mi hijo. Y como vengo algunas veces aquí y le oigo, y tengo una buena amiga de él y mía que también viene y tiene la misma creencia, pues yo tengo mis dudas y yo quisiera saber mi hijo ahora dónde está. Sí. Aunque sea una cosa, pero tengo que contestarle así. Sí, Más claro. particular. Está bien, está mejor que aquí, ¿no? Y está en otro plano, en otra dimensión. Le falta el cuerpo, igual que cuando por la noche estamos soñando, estamos sin cuerpo, aunque creemos que tenemos cuerpo, por la imaginación de estar identificados con un cuerpo físico, estamos en otra dimensión. Entonces, lógicamente, está. Y por supuesto, yo no conozco, ni te conozco a ti, ni a tu hijo, no sé las características, pero seguro que está mejor, que está aquí, que está bien. Es más posible, y esto se puede extender a todo el mundo, que tú sufras más que él, que estés sufriendo por él más que él por ti. No puedo juzgar el caso porque no conozco, pero una persona con fuertes deseos, identificaciones, sufre al no tener a las personas. Pero cuando morimos ya vamos perdiendo en general el contacto con esto. Pero los que quedamos con la mente y la memoria seguimos con el recuerdo. Y ese recuerdo a mucha gente le hace sufrir. No a todo el mundo, porque cuando esto lo vas superando, incluso hasta estás contento, no de que se mueran, sino de que, porque sabes que las personas están mejor en otro nivel. Incluso, pues, esto siempre ocurre. Cuando tú fallezcas, cuando tenga que ser, dentro de los años que sean, tú serás recibido por varias personas, entre varios seres que ya desencarnaron entre los que están. Entonces, Y lo verás. cuando yo muera, Sí, te recibirán. me recibirán. Sí, porque eso es para todos los seres. Esto es cierto. Cierto, totalmente. Él y otras personas que desencarnaron también como él antes que tú, pero que tenían alguna relación contigo. Claro, mis padres. Es decir, entre otras personas, que a lo mejor tú ahora no sabes. Eso pasamos todos.
De tal manera que, como explico, y esto lo explico, ahora tengo que sintetizarlo más, hay siempre, la muerte es algo que, salvo casos excepcionales, que hay que dejar aparte, como el suicidio, etcétera, que ahí ya no se puede hacer nada, es algo dulce, agradable, liberador y positivo. Es decir, es algo libre ya aunque no tengas enfermedades, de la carga. Libre de la envoltura. Sí, de la envoltura. Que aunque a veces el cuerpo no se nota, pero suele ser una carga, ¿verdad?, pesada, más o menos, según para quién. Entonces, claro, te sientes ahí. Luego, claro, no es lo que la religión nos ha dicho de ver a Dios, pero eso es simbólico, eso simplemente el nivel de conciencia que tengamos aquí lo continuamos luego. Después científicamente es mucho más lógico, hay una continuidad. Y según ese nivel de conciencia, pues estaremos en un nivel o en otro. Eso ya depende de cada ser humano. Por lo tanto, advierto, porque a lo mejor no es tu caso, ni el que los estéis aquí, de gente que desea comunicarse. Y eso jamás debe ser. Comunicarse por los medios que sean con la persona que se ha fallecido, no. Ni sentir pena, si es posible, controlarla, no reprimirla. Porque, sobre todo cuando hace poco tiempo, la pena que se siente aquí, como energía vibratoria, le llega. Y si quieres a un ser humano, desea su bien. Entonces, no creo que sea difícil para las buenas personas sentir amor. Sentir amor. Y si no tienes más remedio que pensar en él, luz y amor. Así de simple. Como lo que vives, lo que vives en relación con él, ¿verdad? Sí. Y eso, pues, transmitirlo. Pero no estar a todas horas con ello. Entonces, si eso lo entiendes, que no es difícil, entonces la pena por no poder volver a verlo, la vas transmutando y entonces le facilitas su camino. ¿Sí? Eso me lo dice mi amiga también, También. que era amiga de él. Sí, pues eso. Pues perdón por la interrupción No. y muchas gracias. Vale. Una pregunta. Más cosas. Cuando Elizabeth está pidiendo la redención de él y nombra al ángel, ¿y se refiere al ángel solar? No. Cuando está... No, el ángel solar no se nombra No aquí. se nombra. Lo que pasa es que dentro de la terminología que se utiliza, y se ha utilizado, religiosa o no, la palabra ángel puede estar significando pues un estado de pureza. Se ha asociado, ¿verdad? Igual que ángel y demonio es una dualidad. Y a veces hasta se habla de demonio o de ángel a un ser humano. No como entidades, sino como indicando la pureza o la impureza de los seres humanos. Creo que va por ahí. No habla en esta terminología. Eso no quiere decir que Wagner no lo supiera, porque en la iniciación que estaba era consciente de más cosas de las que nos imaginamos. Lo que pasa es que en la época en que estuvo no pudo decir todo lo que sabe, no lo pudo expresar. No se puede expresar ni entonces, ni antes, ni después. Seres que saben mucho no pueden llegar a expresarlos. ¿De quién hablas? ¿De quién estás hablando? De Wagner, el autor de la ópera, que no pueden llegar a comunicar lo que saben. Lo que pasa es que lo que el ángel solar que está diciendo es, también a veces se dice el alma, pero es la parte del alma, una entidad que se adhiere a nuestra alma y que es perfecta, es como un maestro. Aunque es andrógino, podemos decir maestro o maestra, porque el alma no tiene sexo, es andrógino. Y el ángel solar también, es un ser, como un ser superior, los seres superiores no tienen esa polaridad, están en una unidad, por lo tanto ahí no se puede hablar de sexo. Entonces el ángel solar es el ser que está acompañando el alma y ayudándola en el proceso. Por eso yo todavía estaba tratando si se refería posiblemente al ángel solar, pero bueno. No creo. Más cosas que os ha llamado la atención. Pues que Wagner, aparte de que sabía mucho,
escribía unas óperas complicadísimas, ha escrito muchos libros, sabía de teatro, hacía escenografía, todo. O sea, la capacidad de trabajo es asombrosa. Sí, bueno, tiene unos cuantos libros, yo los tengo, sí. Y sí, tienen también su interés. No describe también la simbología profunda de los libros, eso. Wagner es uno de los personajes de la humanidad que más libros han escrito. Sobre él se han escrito sobre él. millones. 45.000. Sí, es un personaje fascinante. ¿Sobre él? Sí. Sobre Wagner, libros, he leído que en un sitio que pone 45.000, una cantidad enorme, no sé si de alguien se han escrito tantos libros. Qué barbaridad. Y ha pasado poco más de un siglo. Murió Es un personaje asombroso. en el 81, ¿verdad? Y entonces del 1881, por lo tanto poco más de un siglo, del cual y sigue la polémica de detractores y de, digamos, que lo alaban, que lo ensalzan, etc. Es decir, que despierta pasiones de distinto tipo, en este sentido. Wagner. Y casi siempre que hablo de Wagner, alguien dice, ¿qué relación tenía con el nazismo? El nazismo es del siglo siguiente. Claro. Se lo apropió de alguna forma. Eso es. Igual que los nazis cogieron un símbolo sagrado que es la cruz y la convirtieron en la esvástica. Bueno, por cierto, la cruz, la esvástica, es antiquísima y está en casi todas las culturas. La cruz. Nada más que ellos la invirtieron la rotación, símbolo de la rotación. Entonces usaron los nazis unos símbolos sagrados y los utilizaron para igual que la música de Bach. Hicieron, claro, les gustaba ciertas vibraciones de la música porque toca una gama de vibraciones, pero cuando se vive el mal no puedes llegar a captar las vibraciones elevadas, superiores, captas algunas. Incluso los símbolos mitológicos coges algo que lo identificas con el nacionalismo. El nazismo y el mal tiene mucho que ver con el nacionalismo. No digo que todas las personas nacionalistas sean malas, ni mucho menos, pero que el nacionalismo como símbolo de la separatividad, eso he hablado a veces, la charla última sobre la unidad y la diversidad también lo expliqué, pues se identifica fácilmente con el mal. La separatividad es involución, mientras que la evolución es tender hacia la unión, hacia la fusión. Entonces, claro, el nazismo aprovechó, por un lado, como nación era en Alemania, y Wagner era de Alemania, entre otras cosas, aprovechó la música para vivir una serie de experiencias. Pero solo hasta donde podía captar esas vibraciones. Porque la música de Wagner toca el nivel físico, vital, emocional, mental, espiritual. Entonces, si uno no llega más allá de la mente, pues se queda con las vibraciones más bajas. Y entonces, incluso la magia negra aprovechó para desprestigiar a Wagner, como ha hecho a todos los grandes seres que han aportado algo importante a la humanidad. Entonces es fácil relacionarlo, y como eso ha quedado en la mitología popular, casi todo el mundo, por ignorancia, asocia. Y hablas de Wagner y enseguida viene la imagen de Wagner que le gustaba a los nazis. ¿Qué le gustaba qué? A los nazis, a Hitler y a algunos les gustaba la música de Wagner, en ese sentido. Igual que utilizan otros símbolos esotéricos, pero claro, manipulados para el mal, como estos que os he nombrado. Por lo tanto, se puede utilizar cualquier cosa, por elevada que sea, darle la vuelta y utilizarla para los intereses. Los símbolos, ¿verdad? Que la ambigüedad de los símbolos es el riesgo de utilizarlos en una dirección o en otra, en un sentido o en otro. Y entonces eso explica, entre otras cosas. Así que Wagner, incluso los biógrafos, pues también han deformado, pero eso no quita que fuera de una personalidad muy difícil, no un santo de estos, una personalidad muy difícil. Pero eso también tiene su explicación, que no se suele decir. Es decir, que a veces seres muy avanzados, artistas y otros, espiritualmente, su personalidad, lo de abajo, no la pueden controlar. Están tan identificados con eso que contactan que cosas que no han superado, porque al no ser llegar a la perfección, todavía hay sombras
de otras vidas. Entonces eso les cuesta controlarlo porque están enfocados en cosas superiores. Entonces nos fijamos a veces en cosas anecdóticas cuando lo más importante que hicieron es de beneficio a la humanidad. Pero seguramente esa personalidad era la que necesitaban para expresar todo eso. Porque sobre todo el primer rayo, si sabéis. La música de Wagner combina el primero y el segundo. El segundo rayo es el amor profundo. Y el primer rayo es el de la voluntad. Y cuando una personalidad, por elevada que sea, tiene el primer rayo de voluntad como energía, entonces pues es fácil que cause distorsiones. Y para poder implantar ciertas cosas necesitas de una energía que no puedes tener. Por eso los políticos, psicológicamente hablando, tienen generalmente el primer rayo y necesitan esa voluntad. La pueden utilizar para bien o para mal, egoísta o altruistamente, pero necesitan tener esa fuerza de voluntad o poder grande. Para otras cosas también, pero me refiero que para poder actuar y introducir en la sociedad cosas, se necesita unas energías y un carácter, vamos a decir, especial. Y al no ser perfectos, pues se produce ahí como una, digamos, simultánea expresión de distintos elementos. Pero yo creo que cualquiera, si nos ponemos a pensar, decimos, ¿qué vale más? ¿Algo que ha expresado alguien que puede beneficiarse miles o millones de personas y despertarles el amor? ¿O cosas anecdóticas, que a veces es lo que nos fijamos de las personas, anecdóticas que en un momento, a un nivel más concreto, hicieron? Lo pones en la balanza y, lógicamente... Sí, por ejemplo, que tenía muchas amantes y esas cosas. No, Hablando porque de el lo amor por María Wessendonck, que le inspiró Tristán y Isolda, fue platónico. Y gracias a ese amor le inspiró Tristán y Isolda. Luego los biógrafos van deformando, ¿no?, unas cosas. Inspiró una ópera. Tristán y Isolda. Tristán. Sí, es decir que ese sentimiento que evocó otro ser humano, pues le facilitó ponerse en sintonía con la inspiración para expresarse. La conocéis, Tristán y Isolda, la pondremos también. A lo mejor la pusiste una de ellas. Sí, pero como las vamos a repetir, el holandés Orrante, Lohengrin, Tristán y Isolda, las iremos poniendo ahora a partir de enero. Tristán y Isolda es el amor entre Tristán y Isolda, que simboliza también la unión del alma y la personalidad, que se ha expresado muchísimas veces como hay que representarlo de un modo material entre una pareja. Ese amor que se sale de lo normal puede ser que no se puede vivir a nivel humano. Tiene que ser símbolo de un amor como una unión muy profunda entre aspectos internos del ser humano, en este sentido. Y claro, está hablando Tristán y Isolda de algo que solo se vive en lo que simbólicamente llama la noche, la muerte, etc. Lo mismo que San Juan de la Cruz tuvo que expresar ese amor profundo por medio de la poesía, con una serie de elementos simbólicos. Y se puede comparar mucho esa poesía de San Juan de la Cruz, profundo, con Tristán y Isolda, en otros niveles de la realidad. Es decir, que a veces los poetas o los artistas necesitan utilizar símbolos, que hay que entenderlos, para expresar lo que aquí no vemos a nivel concreto, a nivel material, a nivel de personalidad, en este sentido. ¿Wagner tenía una personalidad introvertida? No, más bien extrovertida, hacia afuera. Exuberante. Sí. Y según se cuenta, pues a veces parecía como un niño, con entusiasmo. Como Mozart. ¿Eh? Parece como Mozart. Bueno, como Mozart. Más complejo. Pero ojo con Mozart, que aunque es verdad, también como luego en las películas o eso, pues se exagera demasiado, ¿no? Cuando he hablado de Amadeus, de Mozart, aparece como a veces parece un subnormal, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, claro, es que era muy joven, era un niño. Y es muy interesante porque se puede compaginar eso con el genio que era, con todo lo que recibió, con esa personalidad que manifestaba como un niño. Se puede compaginar.
se puede, este sentido. Pero luego también las películas, o cuando se habla de alguien, es inevitable exagerar o deformar, etc. Lo deforman, Sí, o bien pero, para hacerla más pero hay que saber comercial, o... distinguir entre la personalidad que manifiestas y cuando estás como artista recibiendo una inspiración. Entonces la mente tiene que llegar vacía, recibes una inspiración superior y lo expresas. Aunque luego esté manifestando en tu personalidad otras características que parece que no sean compatibles. Es decir, que los genios no tienen por qué ser personas serias, así que van serios, que miran a los demás a distancia y todo eso. Pueden ser personas pues cercanas en este sentido. Y ojo, porque solemos quedarnos, pues, no sé, por educación, cultura, con cosas anecdóticas cuando lo más importante es, pero muy por encima de las anécdotas. Y eso nos pasa en la vida cotidiana, ¿verdad? A veces una anécdota, una cosa de una persona se nos queda grabado y cada vez que pensamos en la persona pensamos en eso. Cuando somos muchísimo más que las cosas que se quedan en la memoria de cualquier persona. Por eso no nos conocemos, ni nos comunicamos. Bueno, algo sí, pero hasta que podamos conocernos el valor que tenemos todos, aunque no esté manifestado, está dentro, eso llegará. Y cuando esto vaya ocurriendo, entonces sí que crearemos una fraternidad entre los seres humanos. Porque a pesar de los defectos, nos miraremos más por dentro que por fuera. Y ahora, ¿para qué decirlo? ¿No? Hay de todo, pero nos miramos y nos miramos defectos, nos separamos y todo lo que, el largo etcétera, de lo que solemos hacer. Pero en cuanto miramos con profundidad y con atención, libres de prejuicios, ya las cosas las vemos diferentes. Quizás seamos serios, no todo el mundo tiene facilidad para contar chistes ni hacer gracia, ¿verdad? Pero, y eso es mucho valor, ser gracioso, pero se puede ser serio y sentir algo muy profundo, ¿eh? Aunque por fuera pues te puedan ver como una persona distante, ¿verdad? Me tengo que ir, pero quería decir, ¿qué hay de Wagner y de la tetralogía? ¿Has puesto alguna vez? O... Sí, y lo volveré, las 4 del anillo del nivel 1, tetralogía. El ocaso de los dioses. Sí, el oro del Rin, la Valquiria, Sigfrido y el ocaso de los dioses. Es ahí sí que hay una simbología hasta cosmológica. Sí. Hay que saber algo de cosmología, no solo de psicología y de espiritualidad, y es una descripción de la historia de la conciencia de la humanidad. Desde épocas muy lejanas, también, de millones de años, y también algo simbólico del futuro. Es increíble. Lo que pasa es que está todo simbólico y salvo si no tienes conocimientos de eso, pues no te enteras. Solo el ocaso de los dioses, solo el título ya es un... El ocaso de los dioses, sí. Y varios niveles de interpretación, como las escrituras sagradas. Buenas noches. Yo quería preguntar una duda que tengo en el personaje, el protagonista masculino, que pone en su boca cuando dice ya no hay redención para mí, esto es eterno, cuando está contando lo de su viaje a Roma, cómo ha sido. Tannhäuser, sí. ¿Por qué pone esas palabras en su boca? ¿Porque las dicen en un momento de desesperación? Sí. Ese, psicológicamente se podría relacionar como cuando una persona está buscando el bien, pero no se... por las circunstancias no lo consigue. Entonces la otra parte oscura se revela. Estás buscando el bien, pero te rebelas contra el bien porque tu impaciencia no te ha permitido encontrarlo en el plazo que deseas. Y entonces te puedes rebelar e irte hacia el lado contrario. Claro, ahí es que él cuenta que cuando el otro... Y siente odio. Porque él iba descalzo, cuando el otro descansaba, él se ponía sobre el hielo, pero que había hecho todo eso y no viene en el plazo, y claro, ese sacrificio no se ha conseguido en el plazo adecuado, entonces hay una rebelión. Entonces la personalidad que todavía no está arriba, entonces se revela para irse al lado contrario. Es que perder la esperanza es muy duro. Y otra cosa. Claro, muy duro. Sí. En ese acto también Elizabeth le está diciendo